Perdón, los niños pasen por favor a su clase, se me pasó los niños. Pasen a su clase los niños, por favor. ¿Sí hay muchos niños o no? Vamos a continuar con nuestra serie, La obra del Espíritu Santo. Póngale como título la serie que estamos llevando. La obra del Espíritu Santo, y el tema que vamos a estudiar hoy es orar en el Espíritu. Repito, es orar en el Espíritu. Y les voy a pedir por favor que abran Judas 20. Abran por favor Judas. En el verso 20 dice: pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu presencia. Te pedimos que abras nuestro entendimiento, Señor, y que esta tarde tú nos hables a través de tu bendita palabra, Señor. Que tu palabra es una espada cortante de doble filo, Señor, que penetra hasta partir del alma, Señor. Y sabemos que esa espada nos va a penetrar, Señor. Háblanos a nuestra vida, a nuestra alma, a nuestro espíritu, Señor. Que seamos sacudidos por tu palabra, Señor, porque ella es viva y eficaz. Habla nuestra vida de manera personal, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muchos limitan el orar en el Espíritu solamente al orar en lenguas. Pero orar en el Espíritu va más allá de solamente orar en lenguas. Claro que orar en lenguas tiene su lugar dentro de lo que es la oración en el Espíritu. Pero también aquellos que no tienen el don de hablar en lenguas, también pueden orar en el Espíritu, ¿verdad? Aparte que la oración no es la única disciplina que se debe de hacer en el Espíritu. También la palabra de Dios dice que debemos andar en el Espíritu, debemos caminar en el Espíritu. O sea que esta disciplina va mucho más allá de solamente hablar en lenguas. Ahí en Efesios 6, verso 18 también dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, ¿en qué? En el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Si se fijan ustedes, este pasaje está en el contexto de la armadura de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que la oración tiene dos funciones. Dice ahí claramente que el que ora en el Espíritu se edifica a sí mismo. Pero también en este contexto, el orar en el Espíritu está metido dentro de lo que es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. O sea, la oración tiene dos funciones. Una sirve para yo edificarme en mi santísima fe, pero también sirve como una espada para defendernos de los ataques. Por eso dice ahí en el verso 17: y tomando el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora, ¿de qué manera se usa esta espada? Dice ahí: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, ¿en qué? Súplica en el Espíritu. ¿Se acuerdan de Nehemías, que con una mano estaban construyendo y con la otra traían una espada para defenderse de los enemigos? La oración es igual. Sirve para edificarnos dentro de nuestro espíritu, pero también sirve para defendernos de los ataques de las tinieblas. ¿Sí? Así que la oración en el Espíritu va más allá de solamente hablar en lenguas. Ahí en Romanos 8:26, ábralo por favor. Fíjese este maravilloso pasaje, dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? Fíjense, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Qué tremendo pasaje. Miren, no sabemos orar. Este pasaje claramente nos está diciendo: no sabemos orar. Nos ayuda en nuestra ¿qué? En nuestra debilidad. No sabemos orar. Los discípulos dijeron: Señor, enséñanos a orar. Nosotros en este tiempo, a nuestro paracleto, a nuestro abogado, a nuestro intercesor, tenemos que decirle las mismas palabras que sus discípulos le dijeron a Jesús: enséñanos a orar. ¿Por qué?
Porque si ellos eran débiles, nosotros seguimos siendo débiles para orar. Porque no conocemos ¿qué? La voluntad de Dios. Fíjense nomás, no conocemos la voluntad de Dios. No sabemos orar. Usted podrá decir, no, pues yo soy un experto en oración. La palabra dice que somos débiles para orar. En otras palabras, no sabemos orar. Obviamente conforme a la voluntad de Dios. Ahora, ¿por qué no sabemos orar? ¿Por qué no sabemos orar? La palabra es muy clara. ¿Por nuestras qué? Porque somos débiles. Y la palabra débiles es una palabra médica que significa astenia. Cuando un médico pasa a ver un paciente, dice, este paciente está asténico y adinámico. Le digo porque yo sucede mucho. Está asténico y adinámico. Asténico significa que está aguado. No puede ni levantar una mano. Es un paciente con una anemia que tiene 1 de hemoglobina, que ni una mano puede levantar, que está acostado, no tiene fuerzas ni para pararse. Asténicos. Esa es la astenia. O sea, que nuestra carne, para Dios, ¿cómo está? Sin un gramo de fuerza. Está aguada. La carne, para agradar a Dios. No tiene un gramo de fortaleza para acercarse a Dios. A no ser que el Espíritu Santo lo agarre y lo lleve. Fíjense nomás. Ahora, seguimos ahí en Romanos. Vamos a empezar desde el verso 1, porque fíjense de lo que está hablando aquí. Que en realidad es el Espíritu Santo el que nos da la salvación, y también es el Espíritu Santo el que nos sostiene y el que nos lleva para que podamos orar, porque en la carne, para Dios, no podemos llegar a través de la carne. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Conforme a qué? Conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado, fíjense bien, de la ley, del pecado y de la muerte. ¿Qué hacía la ley? Mostrarme mi pecado. Y me decía que iba a dónde, que iba a morir. La ley no me podía salvar. ¿Por qué? Porque yo no podía agradar a la ley. Por eso tuvo que venir el Espíritu Santo de Dios para que a través del sacrificio de Cristo, Él me pueda dar una nueva ¿qué? Una nueva naturaleza. Pero por Él, no por mí. Porque lo que era imposible para la ley, ¿qué era imposible para la ley? Salvarme. ¿Por qué razón? Por cuanto era ¿qué? Débil. ¿Qué dijimos que era débil? Asténico, aguado, imposible de poder agradar la ley. Dice, débil por la carne. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Ahora fíjense bien, para que la justicia de la ley se cumpliese ¿dónde? ¿Se cumpliese en quién? En nosotros. ¿A través de qué? A través de la justificación y la regeneración tenemos una nueva naturaleza que cumple la ley de Dios de manera perfecta. Incluso la misma Biblia dice que está sentado ¿dónde? ¿Dónde está su nuevo hombre? ¿Sentado dónde? En lugares celestiales. Fíjense nomás, en lugares celestiales. Pero ¿dónde está el problema? Que aún vivimos ¿dónde? En una naturaleza ¿qué? Aguada, para agradar a Dios. ¿Sí? Dice, porque la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme a qué? Sino conforme al Espíritu. ¿Qué quiere decir? Que una oración que sea en la carne no le llega a Dios. ¿Qué es una oración en la carne? Le voy a mostrar varias frases de personas que oran en la carne. A lo mejor usted se va a identificar con alguna de ellas. Dice una, tengo la impresión de que en realidad no siento verdaderos deseos de orar. Lo hago más bien por un deber, porque el pastor dice que vengamos a orar los jueves, pero no siento un deseo. ¿A cuánto les pasará por ahí? ¿A ninguno? No agachen la cara, pues. Otros dicen, cuando oro siento como si Dios no estuviera, como si estuviera a millones de kilómetros de distancia. Siento como que no me escucha. Una oración en la carne. Otros dicen, oro, pero siento que no pasa nada,
me desilusiono y me pregunto, pues ¿para qué sirve seguir orando? Ya no voy a ir a la oración, ya no voy a orar, no veo que pase nada. Esa es una oración en la carne. Otros dicen, cuando oro, mis pensamientos se distraen. Estoy pensando en oración y de repente viene el caldo de pollo, los frijoles, que la ropa, y que se me fue la oración. Por eso Pablo dice, ¿qué hemos de pedir como conviene? No que no lo sabemos. ¿Somos qué? Inútiles para conocer la voluntad de Dios. A no sea que le pidamos ayuda a ¿quién? Al Espíritu Santo de Dios, que nos ayude. No sabemos y no podemos. Es como la ley de Dios. No sabemos y no podemos guardarla, porque es imposible, a menos que Cristo la hubiese guardado y nos la hubiera imputado en nuestro corazón. Es la única manera que la podemos guardar, ¿sí? Por eso Cristo tuvo que hacer todo. ¿Nunca ha visto esos árboles que plantan a veces que se quebran o se doblan? ¿Ha visto que les ponen un bastón? Porque acaban bien aguados. Y si lo dejas, el árbol se quebra y se queda ahí. Oh, el Espíritu Santo es como ese bastón. Y nosotros como ese árbol aguado que ya no se puede levantar. ¿Qué hace el Espíritu Santo de Dios? Nos levanta. Así está nuestro espíritu, aguado, caído, quebrado. A no ser que el Espíritu Santo lo sostiene. Si no, fuera imposible agradar a Dios, ¿sí? Ahora nuestros espíritus son santos y perfectos y están a la diestra de Dios, ¿sí? Completamente con Él. Fíjense, Pablo llegó a la conclusión de que somos débiles, no solamente en la oración, sino en qué, sino en todo. Somos aguados en todo. Ahora yo pregunto algo, ¿de qué sirve un soldado aguado? ¿De qué sirve un soldado que no tiene ni fuerzas ni para levantarse de la cama? ¿De qué sirve? Pues no sirve de nada, ¿verdad? Por eso fíjense en la frase, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Aquí la palabra ayuda es un verbo compuesto de muy difícil interpretación, que se encuentra solamente cuando Marta le dice que su hermana le ayude para servir. Y la palabra ayudar ahí significa agarrar o tomar. ¿Qué quiere decir? Que la única manera que nuestras oraciones pueden llegar a Dios es que el Espíritu Santo ¿qué? Nos ayude. ¿Cómo? Agarrándolas, tomándolas y llevándolas al Padre. De otra manera es que es imposible. Ahora, ¿cuál es la evidencia de que somos débiles para llegar a Dios? Muy fácilmente. Un espíritu apático, falta de interés en la oración. Y se ve los días de oración, vienen 2, 3. ¿Y los demás dónde están? 2, 3 vienen nomás. No hay mucha oración. Nos excusamos diciendo que estamos demasiado ocupados. Cuando tú escuches un creyente que te dice que está demasiado ocupado, estás enfrente de un cristiano aguado ya, gelatinoso completamente, débil en la carne, porque está muy ocupado. Ahora, la falta de deseo, hermano, en la oración, cuando se hace por obligación y no por un deleite, habla que la oración se está haciendo ¿en qué? En la carne. ¿Sí? No porque realmente nos estemos deleitando en ella. Ahora, muchas cosas hacen que nos volvamos débiles para orar, como la presencia de pecado. A veces estamos resistiendo al Espíritu Santo de Dios. Otras veces puede haber envidia, amargura, enemistades, pleitos, que la palabra de Dios dice que cuando hay pleitos, pues las oraciones no llegan ni al techo siquiera, ¿verdad? Porque debe estar ese canal completamente limpio. Ahora fíjense, en Efesios 2:18, ábralo por favor, nos habla de que tenemos entrada al Padre, pero esta entrada se logra por medio de 2 abogados, de 2 paracletos o de 2 intercesores. Dice, porque por medio de Él, o sea Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu. ¿A quién? Al Padre. Fíjense bien, tenemos entrada por medio de Cristo y por medio del Espíritu Santo, los cuales son 2 intercesores. Ahora una pregunta muy importante. ¿Dónde se encuentra Cristo intercediendo y dónde se encuentra el Espíritu Santo de Dios intercediendo? Porque son 2 intercesores. ¿Dónde está uno y dónde está el otro?
uno levante la mano y respóndame nomás. ¿Dónde está uno y dónde está el otro? Está aquí en la tierra, pero más cerquita de dónde? Dentro de nosotros, ¿verdad? Muy bien. Romanos 8:34 no lo abra, es lo que me estaban diciendo. Dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede ¿por quién? El que también intercede por nosotros. O sea, Cristo es un abogado que está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Ahora, déjeme decirle algo. En la intercesión de Cristo, Él ora por nosotros, pero a nosotros no nos necesita para nada. Es una intercesión que Él tiene con el Padre, ¿sí?, pidiendo por los suyos, porque nada nos separará de Él. Y Él nunca se va a apartar de la intercesión. Pero ahora, en cuanto al Espíritu Santo, le voy a decir algo. Como intercesor, nos necesita a nosotros para interceder. Si usted no ora, el Espíritu Santo no intercede. ¿Sí me explico o no? Él está dentro de nosotros. Pero para que Él haga una intercesión por nosotros, necesitamos primero nosotros iniciar la intercesión. ¿Vamos bien? No sabemos pedir como conviene. Y es muy sencillo, no sabemos pedir a Dios. Aunque digamos que estemos seguros, la palabra de Dios dice que no sabemos pedir como conviene. Por ejemplo, imagínense que Salvador se nos está muriendo, una enfermedad muy grave, Salvador. Dicen que ya tiene 80 años, pero está grave el hermano. Y su condición empeora. ¿Por qué debemos orar? ¿Porque Dios lo sane? ¿O porque Dios le dé gracia para que disfrute sus últimos días de vida? No sabemos. Solamente el Espíritu Santo de Dios conoce. Otro ejemplo. Imagínense que el hermano Gilberto se nos vuelve un revoltoso, un hombre que empieza a dividir la congregación. Se vuelve un aguijón en la carne para el pastor. ¿Cómo debo de orar? Señor, te pido que lo remuevas o que lo restaures. Fíjense bien. Te pido, Señor, para que me des gracia para tolerarlo y ministrarlo, o te pido que me des fuerzas para correrlo. No sabemos. ¿Quién conoce? Solamente el Espíritu Santo conoce cuál es la voluntad de Dios. A lo mejor en la carne digo, Señor, arráncalo hasta del planeta. Pero a lo mejor el Espíritu Santo dice, no, te lo puse ahí precisamente para probar tu paciencia, fórmalo. Y Él te revela su voluntad. O sea, no sabemos cómo pedir a no ser que el Espíritu Santo de Dios intervenga en nuestros corazones. ¿Vamos bien? Ahora, vamos a ver un ejemplo de una oración en el Espíritu. Primera de Samuel, una mujer que realmente ora en el Espíritu. Y no está orando en lenguas, pero hay oraciones genuinas. Cuando un corazón se quebranta y se abre, es una oración que brota del corazón, brota del espíritu de la persona. Y fíjense, vamos a leer aquí. Díganme cuando ya lo tenga, este sí lo vamos a estar siguiendo. Vamos a, del número 1, vamos a leer todo. 1 Samuel 1. Hubo un varón de Ramataim, de Sofim, el monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Joram, hijo de Lu, hijo de Tou, hijo de Suf, Efrateo. Y tenía él, ¿cuántas mujeres? 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra era Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y fíjense bien. Y todos los años aquel varón, Elcana, subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Eli, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio,
daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana. Aunque Jehová, fíjense bien, no le había concedido tener ¿qué? No le había concedido tener hijos, era estéril. En cambio, Penina tenía hijos, pero Penina era muy mala, utilizaba el hecho de su fertilidad para humillar a Ana. ¿Cómo creen que estaba su corazón? Ahora, muchas veces no captamos el sentido correcto cuando no conocemos el contexto cultural. Por ejemplo, usted podrá decir, ¿por qué Dios no se enojaba porque el Cana tuviera 2 mujeres? Bueno, porque en esa dispensación, en ese contexto cultural, debido a que los soldados iban a la guerra, morían bastante. Y una mujer que quedaba sola era una sentencia de muerte. Por eso hay pasajes que se deben de interpretar en el contexto cultural de esta época. Actualmente eso no está permitido bajo nuestra dispensación. Pero ahora, bajo este contexto, una mujer que no podía tener hijos era la vergüenza más grande que podía existir en ese tiempo. Incluso muchas mujeres llegaban a suicidarse por ser tan grande la vergüenza de no tener hijos. A eso agréguele la humillación de su rival, que le irritaba todo el tiempo. Y dice, y su rival la irritaba, fíjense, enojándola y entristeciéndola. ¿Cómo se ponía Ana? Enojada y triste, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. El Cana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Fíjense, Ana quería un hijo. ¿Por qué razón creen ustedes? ¿Para quitarse qué? Para quitarse la vergüenza que tenía encima. Algo muy importante, fíjense bien. Dios no le respondió. No le respondía. Ahora viene una pregunta aquí. ¿Era la voluntad de Dios darle un hijo? ¿Quería Dios darle un hijo? ¿Sí o no? Sí, Dios quería darle un hijo. Ahora, ¿dónde estaba el problema? Que ella no sabía pedirlo. Ella lo quería pedir simplemente para quitarse la vergüenza y la humillación que Penina le estaba dando. Pero fíjense cómo el Espíritu Santo le fue cambiando el motivo, la motivación, porque no sabemos pedir como conviene, como debería. Cuando usted va a la corte, ¿por qué agarra un abogado? Porque usted no sabe cómo defenderse. Un abogado se para y usa palabras que el abogado conoce. Ahora, cada palabra que el abogado está diciendo es como si usted lo dijera, porque lo está representando. El Espíritu Santo igual. Cuando Él intercede por nosotros, usa palabras fuertes que llegan al trono de Dios. La tercera persona de la Trinidad hablando con el Padre. Sabe cómo interceder, cómo pedírselo. Amén. Ahora, y se levantó Ana después que hubo comido y bebió en Silo, mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo votos diciendo, Jehová de los ejércitos, fíjense bien, su oración cambia aquí. Si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, si no pedieres a tu sierva un hijo varón, fíjense bien, ¿para qué lo quería ahora ya? Yo lo dedicaré. Ahora, aquí pone esto porque es la primera vez que ella pone la motivación por la cual quería el hijo. Y le dice, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja. Pues no le bajes tanto, suele poquito más porque luego se pierde el... Ahí está bien. Dice, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. ¿Por qué la observaba? Porque no salía palabra. Pero Ana hablaba ¿dónde? Hablaba en su corazón. Fíjense bien.
Una oración en el Espíritu es una oración que sale ¿de dónde? Que sale del corazón, no solamente de palabras, realmente sale del corazón. Y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que, fíjense bien, he derramado mi alma delante de Jehová. ¿Cuál es una oración en el Espíritu? Cuando usted derrama su alma delante de Dios. Hay oraciones tan frías, hermanos, que salen y hasta se congela uno. Que hasta cuando estás orando, tú notas que el mismo que está orando ni siquiera cree que se va a hacer eso. Frías. Pero una oración en el Espíritu es cuando derramas tu corazón. Y déjeme decirle algo, a veces Dios no necesita tanta palabra. Un gemido en el Espíritu, simplemente un llanto. Cuando tú lloras delante de Dios, te quebrantas, lloras y no hay ni una palabra, pero Dios sabe interpretar qué es lo que el corazón está diciendo. Es una oración en el Espíritu. Tú puedes aventar una oración de 3 horas y bien organizada, pero un corazón más frío que la hielera del refrigerador. No llega ni al techo. Pero una oración en el Espíritu es cuando realmente derramas tu corazón. A veces no ocupas ni mencionar una palabra. Dios entiende y discierne lo que el corazón está diciendo. Es una oración en el Espíritu. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasó con ella? ¿Dios le contestó? Ahora sí le contestó. Fíjense, ahora sí Dios le contestó. Qué tremendo. Yo te voy a decir algo. Dios tiene muchas cosas que están en su voluntad y que te las quiere dar, pero no te las ha dado no porque Dios no quiera, sino porque no le has pedido con la motivación correcta. A lo mejor Salvador dice: Señor, dame la nueva Ford 2018 para presumirle al hermano Gilberto y a todos aquí, que vean que aquí hay más benjamines que nadie. A lo mejor Dios te quiere dar una 2018, pero la motivación con la cual se la estás pidiendo es mala. A lo mejor ahora se dice: Señor, dame un carro nuevo para irnos a evangelizar, y de repente Dios te contesta. ¿Por qué? Cambió la motivación. Pero ¿quién cambia esa motivación? El Espíritu Santo de Dios te va llevando a cambiar. ¿Estamos bien? Ahora, la oración en el Espíritu, como les decía yo, número 1, tiene que ser bajo la voluntad de ¿quién? Bajo la voluntad de Dios. Dios no va a contestar a lo que esté fuera de su voluntad. Número 2, la oración en el Espíritu necesita un segundo elemento para que sea respondida. Ese segundo elemento se llama fe. ¿Cómo? Fe. Dios jamás va a aceptar una oración que no lleve fe. No hay oración que Dios acepte que no lleve fe. Una parte de la Escritura nos dice que debemos orar conforme a la voluntad de Dios, pero otra parte dice que debemos orar con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sí? Pidan con fe, dice Santiago. ¿Pidan con qué? Con fe, no dudando. Porque el que duda es como las olas del mar. Pidan con fe y en la voluntad de Dios. ¿Y Dios va a qué? Dios va a responder. En 1 de Juan 5:14 dice, ábranlo. Y esa es la confianza, dice Juan. ¿Qué es confianza? ¿No es fe? ¿Qué es la confianza? Es fe. Y esa es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, nuevamente, fe. En cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos ¿qué? Que le hayamos hecho. La fe es un elemento indispensable para que Dios responda una oración. Repito, Santiago dice, pero pidan con fe, no dudando, porque el que duda es semejante a las ondas del mar. O sea, habla de una persona de doble ánimo, inconstante. Su fe cambia completamente de un día para otro. A veces, déjenme decirle algo, la falta de fe se puede revelar, como les decía yo, en la manera tan fría de orar. Y Señor, te pido que sanes a mi hermano, pero en el puro hablar, en el puro tono y entusiasmo,
se da cuenta que adentro dice, pero yo no creo que se vaya a sanar. En la pura forma de orar. Se ora de manera muy desanimada, en el entusiasmo. Ahora, otras veces la fe es puesta a prueba. Cuando Dios demora lo que te quiere dar. Fíjese, Hebreos, no lo abra, dice, no pierdan su confianza de que tienen grande galardón, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. O sea, en la espera muchas veces, cuando se alarga lo que estamos pidiendo a veces, muchos pierden ¿qué? Muchos pierden su fe. Dicen, no, yo creo que ya no es la voluntad de Dios que me lo dé. ¿Y qué hacemos? Dejamos de orar. Otras veces las cosas se ponen demasiado feas. Se prolonga lo que le estamos pidiendo a Dios. Y aparte, parece que le estamos pidiendo a Dios que nos vaya mal. Porque de repente todo se empieza a complicar, todo empieza a ponerse peor ahí. ¿Y qué decimos? No, yo pienso que no es la voluntad de Dios. Porque yo le estoy pidiendo esto y está pasando todo lo contrario. Parece que no es la voluntad de Dios. No, sí es la voluntad de Dios, pero Dios está probando ¿qué? Tu fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Fíjense, vamos a regresar allá a Romanos 8. Vamos a leer primero el verso 28. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ¿qué? Les ayudan a bien. Fíjense bien, todas las cosas les ayudan a bien. Pero ya se fijó en qué contexto está metido el verso 28. Observe bien, ¿bajo qué contexto está metido? ¿Ya lo observó o no? Está metido bajo el contexto de orar en el Espíritu. Verso 26. Ahí está. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda ¿en qué? En nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir? Como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Y luego dice, y haciendo conexión con el pasaje, ¿qué quiere decir? Que cuando yo oro con mi corazón, aún las circunstancias que se empiecen a presentar adelante de mí, aunque se vean feas, son resultado de lo que yo estoy orando. ¿Me expliqué o no? No está desconectado el pasaje. Aunque la Biblia tiene ahí un título, el pasaje está conectado. Que si yo estoy orando porque Dios me ayude a comprar un carro, pero ya en vez de carro ando en bicicleta, y se pone peor la cosa, ya ando a pie, y digo, Señor, parece como que te estoy pidiendo que ande a pie. Ahora, yo debo saber que aunque las cosas se pongan feas, ¿sí? Dice una versión, sabemos que Dios está preparando todo, fíjense, para cumplir lo que le estamos pidiendo. ¿Cuántos tienen esa confianza? ¿Cuántos alguna vez han orado por algo y Dios empieza a mandarles todo lo contrario? Pues la Biblia dice que Dios todo lo está usando y preparando para darte lo que le estás pidiendo. ¿Cuántos tienen esa confianza? Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son ¿qué? Son llamados. ¿Vamos bien? Ahora, deja entrar a explicar algo rápidamente. En la Biblia, cuando usted busca la palabra voluntad, en el griego aparecen varias definiciones. Quiero hablar de las más importantes. Una es selema. Selema está ahí es la palabra 2307 de la concordancia Strong. Y la palabra selema significa decreto irrevocable. ¿Qué quiere decir? Que hay voluntades de Dios que no son cambiables, no se pueden cambiar.
son decretos irrevocables. Pero también en la Biblia aparece otra palabra que significa boulema. Boulema no significa decreto. Boulema significa desear o querer. Déjenle explico la primera palabra. Boulema, dice el diccionario, este vocablo expresa la voluntad soberana de Dios que se cumple sin las decisiones tomadas por el ser humano. Esta voluntad es irresistible, inmutable. Nadie puede impedir que Dios cumpla con sus designios, ni persuadirlo para que Dios la cambie. Es lo que habíamos dicho una vez, la voluntad activa de Dios, o la voluntad perfecta de Dios, cuando Dios decreta algo. Ahora, en esta voluntad, nadie, ni ángeles, ni principados, ni nadie la puede cambiar. Nadie la puede cambiar. Nadie la puede cambiar. Por ejemplo, si usted ora por, es que Cristo no venga, ¿cree que se va a cumplir eso? Eso no se va a cumplir, porque por decreto está establecido y nadie lo puede mover, nadie. O a lo mejor un día dice el tío Cuco, yo voy a orar para que el diablo se salve. ¿Dios lo podrá escuchar eso? No, eso ya es una decisión tomada por decreto y no se puede volver a cambiar. ¿Sí me explico? Es una voluntad que es por decreto. Por ejemplo, el caso de Jonás, ¿era una voluntad resistible o irresistible? ¿Boulema o deselema? ¿Qué era? Era boulema, no se podía escapar por ninguna parte. ¿Quería irse? No podía, y no podía, y no podía, y no podía. Dios a veces puede usar esta voluntad en tu vida. Dios va a hacer algo y lo va a cumplir. Te le escapes, te le vayas, a donde te le vayas. Y la va a cumplir. El apóstol Pablo dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Ahí en Colosenses 1:1. Voluntad aquí, ¿qué creen que sea? ¿Boulema o deselema? ¿Boulema o deselema? ¿Qué se imaginan? Boulema. Pablo recibió el apostolado, fíjense bien, no por un deseo de Dios, sino por un decreto irresistible. Vas a ser apóstol, quieras o no quieras. Fue por boulema. Ahora, esta voluntad no puede ser cambiada. Cuando Moisés le dijo en Deuteronomios 3:26, no lo abra, nomás apúntelo, dice, pero por causa de ustedes, el Señor se enojó conmigo, dice Moisés, y no me escuchó, sino que me dijo, basta ya, no me hables más de este asunto. ¿Por qué Dios no le hizo caso? Porque la decisión de Dios ya estaba decretada y nadie la podía cambiar. Cuando Dios escogió al rey David, ¿boulema o deselema? Boulema, David tenía que ser rey porque de ahí estaba decretado por parte de Dios que vendría el Mesías. No se podía cambiar, ¿verdad? No se podía cambiar. Dios también dijo en Génesis 17:8 que Israel viviría en Canaán de manera perpetua, todo el tiempo de su existencia. Pregunto yo, ¿actualmente dónde vive Israel? ¿No saben dónde vive Israel? En Canaán. ¿Quién lo ha podido quitar de ahí? Nadie. Fue un decreto de Dios y nadie lo puede mover de ahí. Dice Daniel, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes, pone reyes, da sabiduría y ciencia a los entendidos. Y Él mismo dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Dios hace según la voluntad en el ejército del cielo y los que habitan en la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Qué voluntad es? ¿Boulema o deselema? Repito, boulema es el decreto de Dios, nadie lo puede cambiar. Pero deselema puede cambiarse. Y te lo voy a explicar. Eclesiastés 7:13 dice, mira la obra de Dios. ¿Quién podrá enderezar lo que Dios torció? ¿Quién lo podrá enderezar? Si Dios lo torció, ¿quién lo puede enderezar? ¿Boulema o deselema? Cuando dice, ¿quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién? ¿Boulema o deselema? Porque Dios decretó que todos aquellos que venimos a Cristo, nadie los arrebatará de qué? Nadie los arrebatará de su mano.
Fue por un decreto de Dios. Ahora, de Selema, que es en la que me quiero enfocar, que es la que nos habla acerca de la intercesión del Espíritu Santo de Dios. Que Dios tiene una voluntad, un deseo. Ese deseo solamente lo conoce ¿quién? El Espíritu Santo de Dios. Si nosotros no oramos, aunque sea el deseo de Dios, ese deseo no se va a cumplir. Porque necesitamos que ese deseo de Dios se una al nuestro también. Y Dios lo puede cumplir, y es lo que vamos a hablar ahorita. Selema es esta palabra. Dice, en esta voluntad interviene la voluntad del hombre. Y ahí es donde se complica, dice aquí el autor. Porque el asunto nos afecta a nosotros. Esta voluntad de Dios es también perfecta. Solo que Dios le permite al ser humano que tenga acceso a sus designios. Aquí es donde necesitamos al Espíritu de Dios para que nos revele cuál es el deseo de Dios para nuestra vida. Y sepamos pedirle correctamente. Ahora yo pregunto, ¿cuántos deseos tiene Dios para tu vida que no se han cumplido porque no los has pedido? ¿Cuántos creen? Fíjense bien, porque no los hemos pedido. Ahora fíjense Moisés, en Éxodo 32, Dios le dice, apártate de mí que voy a fundir a todo el pueblo de Israel. ¿Qué hizo Moisés? No, pues ya es tu voluntad. ¿Qué hizo? Intercedió. Quítate y de ti voy a levantar un pueblo grande. No, intercedió. Porque esta vez Dios no le dijo, quítate de mí, la decisión ya está hecha. Porque en esta voluntad, era voluntad selema. Que el hombre puede pedir para interceder a Dios. ¿Y Dios cambió qué? Dios cambió su voluntad. Porque en esta voluntad Dios le permite al hombre participar también. Ahora, hay muchos pasajes donde existe esta voluntad. Cuando Abraham intercedió por Sodoma, en la enfermedad del rey Ezequías, que iba a morir, y oró, y luego regresa el profeta y le dice, no, Dios te va a dar más años. ¿Sí? Vemos esta voluntad que puede ser cambiada cuando se intercede a Dios. ¿Esta voluntad se puede resistir o no? ¿Puede ser resistida o no? Nomás uno responde y los demás ¿qué? ¿Esta voluntad puede ser resistida o no? ¿Los de acá que no? ¿Los de acá? ¿Se puede resistir? Ah, bueno. Claro que esta voluntad puede ser resistida, ¿verdad? Jesús dijo, ¿cuántas veces quise juntarlos, pero no quisieron? No dice no pude, dice no quisieron. ¿Cuántas veces quise? Ahí está el deseo de Dios, la voluntad de Dios. ¿Sí me explico o no? ¿Se puede resistir? Claro que sí. Es un deseo de Dios, pero quiere Dios que ese deseo sea el mismo del hombre también. Ahora, aquí el creyente necesita pedirle al Espíritu Santo de Dios que le revele los propósitos de Dios y lo lleve a orar de manera correcta a Dios. El Evangelio es una clara muestra. Timoteo dice en 1 Timoteo 2:4, no lo abra. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Boulema o de Selema? ¿Boulema o de Selema? Selema, Boulema. ¿Qué más? A ver, aquí, mano refugio aquí no está muy de acuerdo. ¿Boulema o de Selema? Si fuera Boulema, entonces todo el mundo se salvaría. Porque es un decreto irresistible. ¿Sí me explico o no? Si Dios lo decretó que todos son salvos, todos se van a salvar. Pero en este caso no es Boulema. En este caso, ¿qué es? De Selema. El deseo de Dios es que todos sean salvos. Pero si el hombre no quiere, no se salva. ¿Sí? No se salva. Ahora, Dios nunca se va a echar para atrás. Él dice que si Él viene, lo salva. Él no se va a cambiar. No va a cambiar esa opinión. Es Selema. ¿Sí o están medio dormidos ya? ¿Les pongo más ejemplos o no? Pedro, ¿te pongo más ejemplos? Fíjense, Jesús dijo, y esta es la voluntad del que me ha enviado, ahí en Juan 6:40, esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel, dice, que ve al Hijo y cree en Él,
tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Boulema o de Selema? ¿Boulema o Selema? Vamos a hacer una reunión para tomarle. ¿Boulema o de Selema? Selema, exactamente. La voluntad de Dios, fíjense bien, es que todo aquel que ve al Hijo, Dios le va a dar vida eterna. Todo aquel que venga al Hijo. Si tú vienes, Él te va a dar vida eterna. Y si no vienes, ¿te la da de todas formas? No, tienes que venir. Otro ya. No, luego los dejo más confundidos. Aquel que venga, Dios va a cumplir su voluntad de salvarlo. Aquel que venga. Por eso es importante interceder por nuestros hijos, interceder por la congregación, interceder por los perdidos, porque Dios quiere realmente que sean salvos, pero tenemos que interceder por el corazón de los creyentes. Mire, dice una parte donde dice que Dios les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Y yo estoy seguro que a todos Dios nos da la oportunidad de que en algún momento nuestro entendimiento se abra. Desafortunadamente muchos rechazamos la verdad del Evangelio. Ahora, ¿ustedes creen, por ejemplo, los que se pelean porque dicen que los que son predestinados, quieran o no quieran, van a ser salvos? Y otra línea dice que el hombre tiene que querer. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Ustedes no creen que Dios pueda aplicar su voluntad, boulema, a algunos y selema a otros? ¿Eh? ¿Puede Dios salvar a algunos por decreto? Un ejemplo es el apóstol Pablo. Fue salvado por decreto. Quisiera o no quisiera. Pero puede haber otros que tienen que querer venir a Dios. Y ahí están los misterios de Dios. La revelación de Dios, increíble. Estaba leyendo un ejemplo, creo que se los conté una vez, donde un niño traía un pajarito. No, perdón, traía una piedra. Y fue con un mago que sabía adivinar. Le dijo, a ver, mago, si eres muy bueno, ¿qué traigo aquí atrás de mi mano? Y el mago dijo, traes una piedra. Dijo, bueno. Dijo, voy a agarrar un pajarito. Si me adivina qué traigo y me dice que es un pájaro, entonces le voy a decir, ¿está vivo o muerto? Si me dice está vivo, lo voy a apachurrar, lo voy a matar. Y ya fue, a ver, mago, ¿qué traigo atrás de mi mano? ¿Traes un pajarito? ¿Está vivo o muerto? Y el mago le dijo, eso depende de ti. La salvación es igual, depende de ti. La voluntad selema de Dios depende de ti. Dios tiene deseos, propósitos y planes. Ahora, ¿de quién depende? Depende de ti. Unirte a los planes de Dios. Y pueden no cumplirse. Dios quiere. Pero si tú no quieres, Él no te va a forzar. Al menos que sea por decreto. Si es por decreto, vas a traer que un rayo en la casa. Si es por problema, y el hermano Salvador lo quiere mandar a África, vas a ir a África. No sé cómo, pero vas a ir a África. A lo mejor lo secuestran y despiertan en África y ya no puede regresar. Si es por decreto, aunque se esconda, va a ir a África. Así es la voluntad problema de Dios, pero la selema no. Tú tienes que querer. Y es donde intercede el Espíritu Santo de Dios y necesitamos la intercesión de Él para que estemos en el mismo acuerdo. ¿Vamos bien? Hay otra voluntad de Dios, la tercera. ¿A quién ha escuchado o no? Hay una voluntad activa, que son por decretos. Hay una voluntad pasiva, que es donde el hombre interviene. Ahora, viene una tercera voluntad, que es la voluntad, apunte, los que apuntan, permisiva. ¿Cómo? Permisiva. Ahora, esta es para el hombre obstinado. Aquel que Dios ya le dijo que no, pero él quiere. Y quiere. Y quiere. Y llega un punto donde Dios le dice, está bien. Por ejemplo, ¿se acuerdan de Balaam? ¿Se acuerdan de Balaam?
que vino y le dijo, oye Señor, déjame ir con aquel hombre, es que me quiere ofrecer dinero. No. Y dice, déjale oro de vuelta a ver si ahora sí quiere. Y por segunda vez oró. ¿Y Dios qué le dijo? Que no. Y de vuelta le insistió. Y dice, voy por tercera vez a ver si sí. Y la tercera vez Dios le dijo, sí, ve. Pero se fue y lo mataron. ¿Qué pasó aquí? Ok, fue una obstinación en persistir en su voluntad. Llega un punto donde Dios te dice, está bien, no se haga mi voluntad, se haga la tuya. Y Dios te deja que se haga tu voluntad. Y es cuando pasan las tragedias. Miren, aunque parezca que no sea así, si Dios quitara su misericordia de este mundo se volvería una cosa horrible que ni se pudiera vivir. Si Dios quitara su gracia, nos comportaríamos como animales, como perros y como gatos. Romanos 1 dice que cuando Dios quitó su gracia, los entregó a una mente ¿qué? Una mente reprobada. Fíjense que por eso ahí Romanos, cuando habla de homosexualidad, violencia, hijos ingratos, habla de que Dios quita ¿qué? Quita su misericordia. Ahora, ¿dónde se origina el mal? ¿En Dios o en el hombre? En el hombre. O sea, todo este mal es fruto de la maldad del hombre, pero Dios en su misericordia lo frena. ¿Para qué? Para que podamos vivir por su misericordia, por su amor. Pero Él, cuando Él quiere, Él puede quitar esa gracia, esa misericordia. Y venir ¿qué? Un juicio sobre una nación o sobre un lugar. Ahora, ¿Dios es malo entonces? No, porque aplicó ¿qué? Justicia. ¿Sí me explico o no? Justicia. Dice el Salmo 52:1, dice, ¿por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Si Dios quitara su misericordia de mí en este momento, caería muerto. Caería muerto. Caería muerto. Me acuerdo yo cuando me enfermé, decía, Señor, pero ¿por qué a mí? No al otro, ¿por qué a mí me da esa enfermedad rara, el geno Schollen que destruyó mi riñón? Y yo veo otros que comen tacos y no les pasa nada, ¿por qué a mí? Y ahora Dios no hizo nada malo. El Señor dice, tendré misericordia de quien quiera tener misericordia. Uno puede enfermar y otro no. ¿Por qué? Porque en uno Dios sigue conservando su misericordia, en otro la retira. Ahora, ¿eso hace malo a Dios? No. En uno hace misericordia, en el otro hace justicia. ¿Dónde está la injusticia? ¿Dónde está la injusticia? No hay ninguna injusticia. ¿Por qué? Porque este mundo ya es depravado y caído. Él en su misericordia viene y lo frena. Pero el día que Él lo quite, no está haciendo nada malo. Le está dando continuidad a lo que el hombre dejó entrar a la tierra. Yo me decía, ay Señor, ¿por qué me enfermaste mi riñón? Pero después aprendí y dije, Señor, gracias porque no tengo un tumor, no tengo cáncer cerebral en los ojos, porque sería un ser deforme, malvado y perverso si tú quitaras tu misericordia. Tu misericordia aún sigue conmigo. El poder respirar, el poder caminar, esa es la misericordia de Dios. Aún está con nosotros. No ha sido retirada. Amén. C. Lewis dijo, hay dos tipos de personas. Las que le dicen a Dios, sea hecha tu voluntad. Pero hay a quienes Dios les dice, muy bien, entonces hágase la tuya. Y es cuando el hombre se va a hacer su voluntad. ¿Y acaba cómo? Acaba peor que como inició. ¿Por qué se endureció el corazón de Faraón? Por obstinado. Se obstinó, hasta que Dios lo entregó, ¿qué? Lo entregó a que su corazón se endureciera. Y su corazón se endureció. Ahora, Dios no lo endureció. Dios simplemente le quitó la misericordia. Y un corazón sin la misericordia de Dios se vuelve como animal duro. Una vez una de las personas que andaba con Hitler, cuando visitó a Hitler y vio cómo se comportaba con su familia, vio que dentro de su casa se comportaba como un ser normal. Un papá con sus hijos, con su esposa,
los llevaba al mercado y se asustó él y dijo, si este hombre es un hombre de familia, pero le sale tanta maldad, quiere decir que yo tengo un corazón que en cualquier momento esa maldad se puede explotar también. Y se convirtió el Señor nomás por ver a Hitler. Ahora, todos nosotros tenemos la misma maldad que tenía Hitler. Ahora, ¿por qué no la desarrollamos? Por la gracia y la misericordia de Dios. Pero si Él la quita, nos volvemos peores que animales malos. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por su misericordia? Que no la ha quitado. Gracias a Dios, ¿verdad? Mucha gente dice, yo no creo que Dios exista, porque en el mundo hay inocentes que mueren, más pobres que ricos, violaciones, guerras, asesinatos. Si existiera un Dios, no habría tanta injusticia y castigaría a los malos. Lo que una persona dice cuando está diciendo esto, es que quiere que haya justicia en la tierra, ¿verdad? Ahora, si Dios viene y hace justicia en la tierra, ¿la va a hacer como los hombres o como Él? ¿O como Dios? ¿Cómo la va a hacer? La va a hacer desde sus estándares divinos, santos y puros. Y si Dios hace justicia sobre este mundo, fíjense bien, si Dios hace justicia sobre este mundo, ¿a cuántos aniquilaría? La Biblia dice que no hay bueno ni uno solo. Por lo tanto, si Dios viene y quiere hacer justicia en este mundo, ¿cuántos morirían? Todos. Porque no hay ni uno ¿qué? No hay ni uno bueno. No hay ni uno bueno. Es que estamos acostumbrados a un estándar de justicia humano. Bajo la cultura hay muchas cosas que son buenas. Como el aborto es permitido, es legal. Bajo la justicia es buena. Si es terapéutico es bueno. Bajo la justicia de Dios, ¿el aborto qué es? Asesinato. Y causa de muerte. Para la justicia de Dios. ¿Verdad? Debemos darle gracias a Dios de verdad por su misericordia que no ha sido retirada. Ya empezó a chillar este micrófono. Vamos a orar, ¿les parece bien? Ahí donde estamos. Vamos a orar. Vamos a orar.